Buenos días, estimados docentes de la Cooperativa El Educador. Le habla la psicóloga clínica David Herrera y es para mí un placer hablar sobre la importancia de la salud mental en los docentes. Bueno, primeramente vamos con una introducción sobre la importancia de la salud mental, principalmente en la actualidad, principalmente por las demandas cognitivas y emocionales que están enfrentando los docentes específicamente en estos momentos que están atravesando por muchos cambios en el proceso educativo, principalmente por el aspecto tecnológico y los problemas de disciplina que están experimentando dentro del aula escolar. Esto como para manera de introducción. Pero en sí, ¿qué es la salud? La salud es muy amplia. Vamos a comenzar con la definición de salud física. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente es la ausencia de afectaciones y enfermedades. Esto con respecto a la salud física. Pero ¿qué pasa con la salud mental? Cuando hablamos de salud mental es muy amplio también. Se dice que la salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede enfrentarse a las tensiones normales de la vida y puede ser capaz de tener una vida productiva a pesar de tantas situaciones que esté pasando el docente en estos precisos momentos, ya sea en su vida personal, su vida familiar o en su vida laboral. ¿Eso qué quiere decir? Que la salud mental en los docentes dentro del entorno educativo es muy importante porque ahí se definen las verdaderas habilidades que tenga el docente para enfrentar muchas situaciones dentro del aula de clase. ¿Verdad? Pero, ¿qué está afectando hoy día la salud mental del docente? Hoy, de acuerdo con mi práctica clínica, en la policlínica y en consulta y con mucho respeto de estar dando diagnóstico, lo que más está afectando la salud mental del docente es el poco manejo del estrés. Estamos viendo docentes muy estresados, somatizando el estrés, con muchas situaciones personales, somatizan en el salón de clases. Más adelante vamos a ver sobre los síntomas del estrés. Otro factor que también está afectando la salud mental del docente son los cambios propios del sistema educativo. Antes el docente planeaba de una forma, ahora planean de otra forma. Ahora hay una tecnología y muchas veces esos cambios tan rápidos afectan de una manera, de una forma o de otra manera la salud mental del docente. Otra situación que también está pasando con respecto a la salud mental, hay que decirlo, problemas de disciplina escolar. Hoy día la disciplina no es lo mismo, de hace 30 años atrás se manejaba más o menos el problema de disciplina, pero hoy día hay muchos problemas dentro del entorno escolar y no solamente hablamos de disciplina de estudiantes, también hablamos de problemas de relaciones humanas con los compañeros, problemas con los directores de la escuela e inclusive también hay que decirlo, también problemas con los propios padres de familia. Y este último diagnóstico que realmente me preocupa, que tiene que ver con el estrés postraumático por empatía. ¿A qué se refiere esto específicamente? O se conoce como la fatiga por compasión. ¿Qué quiere decir con esto? Que muchos docentes se preocupan mucho por situaciones que están pasando los estudiantes. Por ejemplo, si un docente tiene estudiantes que tienen problemas de violencia en su casa, padres alcohólicos, situaciones de salud de los padres, el docente tan solamente escuchar el problema de los estudiantes puede desarrollar el estrés postraumático o la fatiga por compasión, que son uno de los síntomas o los diagnósticos que yo más estoy viendo en consulta cuando me toca o me agendan pacientes docentes, ¿verdad? Lo que es el estrés. El estrés, de una u otra forma, todos tenemos estrés. ¿Y por qué es el estrés? Es la respuesta no específica del organismo a toda demanda que nos resulta amenazante o se genera un conflicto. Me llamó la atención mucho este amiguito, vamos a poner un amiguito profesor, que está cargado de muchas cosas. Tiene cargas de maletín, cargas familiares, cargas económicas, y de una u otra forma el organismo colapsa. Y créanme que hay muchos docentes que se encuentran en estas condiciones, tienen muchas cargas, no solamente emocionales, sociales, familiares, y van, como quien dice, van llevando esas cargas, ya sea en el aula o en diferentes aspectos de su vida social.
Primeramente hay que ver qué nos genera el estrés. Siempre hay estresores que nos generan el estrés. ¿Qué nos genera el estrés? Siempre es bueno buscar el desequilibrio. ¿Qué nos genera el estrés? El estrés pues, nos puede generar de una u otra forma, por ejemplo, un directivo de la escuela, un padre de familia, puede ser problemas económicos, que esto lo que hace es convertir el estrés en una patología. ¿Qué quiere decir? Ya cuando ya el docente colapsa dentro de su aula o fuera del aula, o fuera del aula, ¿verdad? Cabe destacar que entre los estresores, muchas veces, y hay que recalcarlo, de estar en la escuela para un docente es un factor estresor, dependiendo de la escuela donde esté. Hay docentes que laboran en áreas un poquito complicadas. El estar dentro de ese ambiente también es un factor de estresor. Trabajar en difícil acceso también es un factor estresor. ¿Por qué? Porque muchas veces el docente tiene que dejar a su familia las comodidades de aquí de Panamá Centro para enfrentarse a otro tipo de ambiente, ocasionando también estresor. El ambiente de otros lugares, trasladarse de escuela también muchas veces es un factor estresor. No salir nombrado, muchos están esperando nombramientos, muchos están aspirando a pasar a trabajar en la premedia, en la media, a concursar y no sale, también es un factor estresor. Entonces son muchos factores que el docente tiene que saber manejar y principalmente tiene que saber ubicar e identificar cuáles son los factores estresores que los está afectando. Hay factores estresores, por ejemplo, en el salón de clase, un niño con problema de disciplina. Hay un niño con problema de disciplina que es el, como que dices, es el detonante de la maestra. Apenas el niño llega, problema en el salón, todos los días. Y hay que recalcar algo. Los niños que más mal se portan son los niños que menos faltan. Están ahí todos los días con la maestra. Porque lamentablemente quizás en casa, o no es que no lo quieran, prefieren que esté con la maestra, digo de una manera positiva. Pero el docente tiene que saber manejar todas estas situaciones para que no te afecten no solamente tu parte académica, tu planeamiento diario y el normal desenvolvimiento del estudiante. ¿Por qué recalco mucho a los estudiantes? Dice que hay un lenguaje corporal que nos delata, que es la vista. Apenas llega este estudiante, parece que el lenguaje de una vez comienza a delatarnos. Ay, ya llegó este estudiante. Solamente con hacer esto, ay, ya llegó. Ya se crea un ambiente muy difícil en el salón de clase. Pero siempre es bueno canalizar todo esto. Ese estudiante que tiene problemas de conducta, esos son niños que con problemas de conducta severos. ¿De quién se apega más? De la maestra. Son los que hasta más quieren a la maestra. O sea, ¿cómo podemos canalizar? Por medio de actividades aparte, sentarlo junto al pupitre, ponerlo como el secretario del salón, que me acompañe o acompañe el docente a ciertas reuniones, que ese niño se siente importante, pero primeramente tu actitud como docente, no tomar represalias con los estudiantes, sino tener una actitud más positiva y eso también es salud mental. Otro estresor, indisciplina escolar. La indisciplina escolar está afectando mucho la salud mental en el docente. Por eso yo cuando voy a las escuelas, siempre digo a los docentes que hay algo que inestabiliza mucho a un grupo, es la estabilidad emocional de un docente. Que el grupo no sepa por dónde. Porque los estudiantes también estudian al docente. Ya saben por dónde flaquea la maestra. Y ahí se van por eso. Pero cuando ven un docente que es equilibrado, que no saben por dónde, créanme que es el docente que inestabiliza el grupo. Por eso siempre yo abogo mucho por esa salud y por ese equilibrio emocional del docente. Todo el estrés es malo. No todo el estrés es malo.
Dice que pequeñas dosis de estrés ayudan. Pequeñas dosis, vuelvo y repito, pequeñas dosis de estrés nos ayuda para activarnos. Eso quiere decir que hay un estrés que es bueno, que nos activa. Es un estrés que nos ayuda a realizar el informe, tenemos que reintegrar tal trabajo. Entonces, el estrés positivo, ¿por qué? Porque nos motiva. Pero cuando hablamos de un distrés, miren a la maestra, me llama la atención mucho la figura, y muchos se han sentido identificados, cuando ya el distrés o el estrés te perjudica, ya te está afectando tu salud. El organismo colapsa y muchas veces hay docentes que no pueden manejar situaciones dentro del aula porque se sienten estresados por tantas demandas que tiene en su entorno educativo. ¿Qué pasa con el estrés laboral? Dice que esta es la enfermedad del siglo XXI. Todos en algún momento hemos sentido el estrés laboral y la Organización Internacional de la Salud ya la define, ¿verdad?, como una enfermedad que afecta la economía y la productividad dentro del entorno laboral. Y dentro de las enfermedades también se incluye el factor de salud mental. Vamos a hablar un poquito de los principios básicos para manejar el estrés. Primeramente, aceptar tu cuerpo como una máquina limitada. Yo sé que hay docentes que trabajan, estudian, tienen otros trabajos. Entonces, ¿qué pasa cuando el cuerpo se siente tan estresado? La energía ya es limitada y ahí es donde comienzan los síntomas del estrés. Primeramente hay que reconocer cuáles son los primeros signos y qué significan. Hay docentes que apenas llegan a la escuela les da dolor de cabeza. Hay docentes que apenas llegan a la escuela les da ganas de ir al baño, es lo que comentan los pacientes. Que apenas llegan a la escuela les da ganas de orinar, el cuerpo se les tensiona. Entonces, primeramente, aquí entra un factor importante que es la autoobservación. Primeramente hay que autoobservarnos cuando estamos estresados. Muchas veces pasamos por alto ciertos síntomas y ahí es donde se colapsan los síntomas del estrés. Y principalmente vamos a desarrollar la tolerancia al estrés. El estrés hay que saberlo manejar, prácticamente que es el día a día de nuestro diario vivir, por medio de dieta equilibrada y ciertas rutinitas de ejercicio. Apoya bastante. ¿Qué más podemos hacer para manejar el estrés? La dieta equilibrada, como lo comenté hace un momentito, practicar el ejercicio. Esta técnica de mindfulness, una técnica que me encanta mucho. ¿Qué quiere decir mindfulness? Es mente centrada o atención plena. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando uno está en mindfulness, por ejemplo, si estamos en un lugar, ver lo que está pasando en el lugar. Si estás tomándote un café, disfruta el café. Si estás comiendo, disfruta la comida. ¿Qué pasa con el que vivimos una vida tan acelerada que muchas veces no disfrutamos ni siquiera de la taza de café? No disfrutamos ni siquiera la comida que comemos. Estamos en un paseo y estamos pensando en la escuela. Estamos en un restaurante bonito y estamos pensando en las comisiones que estamos trabajando. Y no disfrutamos el momento presente, la atención plena del mindfulness, que es una de las técnicas de relaciones muy buenas y que se están aplicando ahora mucho en pacientes que tienen problemas del estrés. Punto importante, desarrolle su buen estado de humor, su estado de ánimo. La vida a veces nos da sorpresas positivas y negativas, pero siempre con una actitud positiva ayuda mucho a manejar el estrés. Apoyo emocional. Siempre es bueno contar con apoyo, ya sea de familiares. Buscar la ayuda del equipo de salud mental ayuda bastante. Ayuda también tener grupos de amigos o de amigas con quien relacionarse. Y por supuesto el apoyo espiritual. ¿Qué es el apoyo espiritual? Contar con esa parte de fe, esa parte de que dependiendo de las religiones, y eso es algo individual de cada persona. Si a la persona le gusta estar en su iglesia católica, evangélica, y ahí se siente bien, excelente. Todo esto es parte de la salud mental.
Vamos con los síntomas. Síntomas del estrés. Yo lo dividí en varios factores, síntomas físicos y los psicológicos. Uno de los síntomas que más está afectando la salud mental son los dolores de espalda. La persona está con muchos problemas de dolor de espalda, dolores de cabeza, sudoración excesiva. ¿Qué pasa con la gastritis? El estómago, dice que el estómago es el primer síntoma del estrés. Cuando una persona está estresada, lo primero que se afecta es el estómago. Por eso es que hay personas cuando están estresados les da diarrea, no pueden ir al baño, dolores de gastritis. ¿Por qué? Porque el estómago es foco de estrés. Y por supuesto la hipertensión. La hipertensión, dice que hay una hipertensión que es una hipertensión emotiva. Una hipertensión cuando una persona está muy, muy preocupada, está muy, muy estresada, está tiene muchas situaciones de estrés, la presión se le sube. Por eso que también se habla de una presión alta emotiva y por supuesto que aquí los medicamentos juegan un papel importante. Tomando en cuenta también los síntomas físicos como dolor de espalda, dolor de cabeza, lo que acabamos de mencionar, hay que mencionar que hay docentes que trabajan muy duros en comisiones. Por ejemplo, comisiones de sociales, es una comisión que se trabaja muy duro, desde el inicio de clase hasta el último día de clase. Entonces, ¿qué pasa? Que hay docentes que son tan aplicados, tan productivos, y le ponen en esa comisión como por 10 años. Y ese docente está desgastado. Y encima de la comisión te ponen primer grado, te ponen coordinación, te ponen coordinar ciertas actividades. Entonces, inconscientemente, aquí los directores hay que ser flexible en rotar a los docentes en diferentes comisiones. No dejar a los docentes en esas mismas comisiones porque estamos desgastando a ese docente física, mental y emocionalmente, e inclusive con los grados. Hay docentes que les gusta su primer grado, ok. Hay docentes que les gusta su sexto grado, pero también es bueno variar de grado. Ayuda bastante, porque los temas son diferentes y te vas a desenvolver mucho mejor con diferentes tipos de grado y diferentes tipos de comisiones. No vean el primer grado como el grado castigo. Les tengo que decirlo, qué pena, qué feo. Entonces, porque te portaste más este año, el próximo año vas para primer grado. Porque sabe que ese es un grado que se trabaja duro. Lectoescritura. Entonces, tampoco seamos demasiado duros con los docentes dentro de la escuela. Entonces, hay que, como quien dice, balancear. Como que dice, las comisiones con los grados y las coordinaciones. Y esto ayudaría mucho a que la dinámica de la escuela y los docentes sea más llevadera. ¿Qué pasa con los síntomas psicológicos? ¿No les pasa que se les olvidan las cosas? Hay que apuntar. No se crea mucho de tenerlo todo en el celular. Yo creo mucho en mi libretita y ahí yo voy apuntando todo. Se te olvidan las cosas, inclusive cuando van al cajero hasta se les olvida la clave para sacar el dinero, hasta estos extremos. ¿Te sientes cansado? Acuérdense que el docente tiene un cansancio, pero es más bien un cansancio mental, no tanto el cansancio físico, tienes un cansancio mental. Ojo, se altera con facilidad, siempre están irritados, están irritadas, discuten mucho. En la escuela colapsan con las reuniones de comisiones. Hay que autoobservarse mucho en ese aspecto con respecto a la irritabilidad. Las relaciones comienzan a fallar, que no tienes paciencia, no te enojas, no quieres estar con ciertas personas porque te colapsas con el estrés. Y por supuesto comienzan a pelearse con todo el mundo. Discuten con todo el mundo. Ese es un indicativo de que esa persona no está estable emocionalmente. Otro síntoma que también afecta mucho, no solamente los docentes, sino también en la población en general, insomnio. Las personas no están durmiendo hoy como realmente se dormía antes.
Dice que hoy día no tenemos el sueño REM. ¿Qué es el sueño REM? El sueño profundo de los movimientos de los ojos. Dice que hoy día el sueño es liviano. Por ejemplo, estás en tu casa, estás supuestamente dormido y te enteras de todo lo que pasa a tu alrededor. Llegó el vecino, pasó el gatito, el perro, y supuestamente estás dormido. Entonces, esta parte del insomnio es uno de los factores que realmente preocupa porque no vemos una población que está durmiendo a profundidad. Inclusive tienen hasta pesadillas. ¿Qué es lo que sueñan? Sueñan con la escuela. Pesadillas con la escuela. Que la directora, que el padre de familia lo está correteando. O sea, esos son sueños productos del estrés. Pierden el apetito, como también tenemos el siguiente extremo. Comen demasiado. La persona cuando está en mucho estrés y en salud mental, estoy incluyendo mucho este tema del estrés, la persona cuando está en mucha ansiedad les da por picar. ¿Y qué pican? ¿Qué pican? Cosas dulces. Dulces. Picar. Siempre tienen en su bolsita la galletica, el jugo, el chihui. Entonces, muchas veces hay que autoobservarse la forma en cómo uno también se alimenta, ¿verdad? También son factores que afectan el estrés. ¿Qué pasa también, muchachos? Docentes. Se olvidan de sí mismos. ¿Qué pasa? Muchas veces nos concentramos tanto y nos preocupamos tanto en las otras personas e inclusive nos preocupamos tanto por los estudiantes, que también es bueno, pero cuando se pasa de preocupación también nos afecta. Muchas veces nos olvidamos de nosotros mismos y nos olvidamos atendernos a nosotros mismos. ¿Qué es atenderse? Es el autocuidado. Como veo la imagen, la muchacha está con los hijos, está trabajando, tiene mil responsabilidades que va contra el tiempo. ¿Y qué pasa? Se olvida plenamente de que ella es una persona o que es una persona que también necesita de ciertos cuidados. Y salud mental, ¿verdad? Se refiere también a la parte del autocuidado. El docente se preocupa mucho por los estudiantes y eso es muy bueno. Esa parte humano. Pero ¿qué pasa con uno mismo? ¿Quién cuida de los cuidadores? ¿Quién cuida del docente que está frente a un grupo, de estudiantes con muchas características personales, con muchos problemas? Esta parte de olvidándose a sí mismo, esto acarrea que más adelante van a ser pacientes de algún tipo de especialidad, ya sea de psicología, de psiquiatría. ¿Por qué? Porque quieren resolverle la vida a todo el mundo. Vamos a comenzar primeramente con cuidar nuestra propia salud y eso no es egoísmo, eso es salud mental también. Si a ti te funciona hacer actividades, hacer deporte y ese es tu espacio, tu momento en que puedes estar contigo mismo, lo puedes hacer de una manera lo más frecuente dependiendo de tu agenda y de tu horario, pero tu salud te lo va a agradecer. Con respecto al manejo del estrés, un punto importante hay que escucharse. Y cuando hablamos de escucharnos, se refiere a observar cuáles son los síntomas físicos que por lo regular no le prestamos importancia. Por ejemplo, mucho dolor de cabeza es por algo. Muchas diarreas es por algo. Insomnio es por algo. Desgano es por algo. Muchas veces esos síntomas son síntomas de estrés y por lo regular no le prestamos la debida atención y lo pasamos por alto. Por eso que siempre es bueno escucharse. Dice que el cuerpo saca la factura de una u otra forma. Cuando uno no comienza a escuchar su organismo, el cuerpo te va a sacar la factura por muchos factores. Por ejemplo, enfermedades, medicamentos. Con muchos factores te va a sacar el cuerpo la factura. Por eso que es importante escuchar su organismo. E inclusive también hay que hacer pautas. Cuando uno se siente colapsado del estrés, siempre digo a los pacientes, tiempo fuera. ¿Qué es tiempo fuera? Levantarse, tomar agua,
caminar un momentito, estirarse, hablar ciertos temas con unos compañeros y si les es permitido en los lugares de trabajo para, como que dice, relajarse y no perder la perspectiva del trabajo en esos momentos. Para mí lo más importante es la salud física y mental. Es lo que estamos hablando. El autocuidado no es egoísmo. Se requiere mucho del autocuidado. ¿Y qué es el autocuidado? Son actividades que nos ayudan a preservar la salud física y mental. El autocuidado, ¿qué quiere decir con esto? Son actividades que nos llenan, que nos relajan. Por ejemplo, si el autocuidado para mí es lectura, tengo que hacerlo con frecuencias. Si el autocuidado para mí es naturaleza, tengo que hacerlo con frecuencia. Eso va a determinar o va a depender de que le ayuda a otras personas o que les apoya la actividad en otras personas. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que a mí me relaja, a otras personas no los relaja. Por ejemplo, hay personas que no les relaja caminar el mall. Dice que esto los relaja, porque dice que no pueden comprar, pues eso depende del momento. Yo le voy a decir a una persona que esté estresada que se vaya un víspera día de la madre a algún mall porque se me va a estresar. Pero eso, el autocuidado, eso va a depender de las actividades, lo que a cada uno le funciona. Hay personas que el autocuidado es ir a su templo, me parece muy bien. A su iglesia, me parece excelente. Caminar un parque, excelente. La idea del autocuidado es lograr desconectarse del trabajo. Porque hay personas que llegan con muchas cargas laborales y emocionales a sus lugares de trabajo. Les cuesta como que dice romper un poquito esa desconexión. Hay personas que llegan a la casa con todo el arrastre de situaciones del trabajo y muchas veces colapsan en el hogar. Entonces, no solamente cuidar la salud física, sino también la emocional. Y vuelvo y repito, el autocuidado no es egoísmo. El autocuidado es parte de la salud mental. ¿Cómo podemos reducir el estrés? Vamos a enfocarlo desde 3 puntos de vista. Físico, psicológico y repito, la parte espiritual. En un punto físico ayuda a la relajación muscular por medio de respiraciones profundas. Ayuda mucho las técnicas de relajación. Por ejemplo, ayuda mucho a respiración profunda. Por ejemplo, respirar una sola fosa, no me recuerdo cómo se llama, profundamente. Retienes y suelte. Deje su tiempo. Vamos con la otra. Respiramos profundamente. Retenemos 1, 2, 3. Soltamos. Dice que hoy día no sabemos respirar. Respiramos muy acelerado. Entonces, por medio de una respiración controlada, la relajación muscular se va a realizar. Háganlo en el lugar donde ustedes estén. Puede ser en el salón de clases. Un momentito, cuando estén en el pupitre, están los estudiantes haciendo ciertas actividades, el docente se siente muy, muy afectado. Tome respiraciones profundas, bien profundas, y expire por la boca y se van a dar cuenta y se van a percatar de que se van a relajar poquito a poquito. Desde un punto de vista psicológico, hay actitudes que estresan. No podemos tener el control de todo, ni de la vida de las otras personas, ni lo que piensan las otras personas de nosotros. Créanse ustedes docentes, que ustedes son excelentes docentes. Créanselo. Desde un punto de vista psicológico, ustedes son los mejores docentes del mundo. Ustedes afrontan muchas situaciones que no es fácil en un salón de clase. Ustedes afrontan problemas de conducta, manejar al padre de familia, al director de la escuela, al compañero que no quiere trabajar en la comisión. Y cuando llegas a tu casa te encuentras también con un sinnúmero de situaciones personales. Entonces siempre es bueno alimentarse uno mismo con actitudes positivas, percepción de uno mismo que uno puede, elevar mucho la autoestima del docente. Eso ayuda bastante a reducir
el estrés en estos momentos. Y desde un punto de vista espiritual, la espiritualidad ahora forma parte de la salud, de la triada de la salud. Salud física, mental y espiritual. Como dije hace un momentito, tomando en cuenta, dependiendo de la religión de cada uno de ustedes, que eso ahí es algo muy, muy personal. Muchachos y muchachas, y cuando digo muchachos y muchachas, yo siempre digo que la juventud es mental. No sé. Cuando digo muchachos y muchachas me refiero a los docentes porque la juventud es mental. Yo me encuentro con pacientes docentes con tanta energía, tú los ves todos positivos, como también me encuentro con gente joven como que hay como que empujarlo un poquito, ¿verdad? Por eso siempre digo que la juventud es mental. Pero ¿qué pasa con nuestra mente? A veces uno no es consciente de la cantidad de pensamientos que uno tiene. Y los pensamientos agotan. Uno no es consciente de que uno piensa mucho y por regular pensamos repetitivamente. Es lo que se llama los pensamientos rumiantes. Pensar en lo mismo, en el problema económico, en el informe, que tengo que hacer una reunión, que tengo que llevar a los estudiantes. Pensar antes de ocasiona cansancio mental. Por eso, una de las técnicas que funciona bastante es la técnica del silencio. Y el docente tiene que practicar, o le recomiendo practicar esta técnica del silencio. ¿Por qué? Porque el docente escucha muchas voces en el salón de clases. Son 35 niños, creo que tienen el docente en el salón, y quizás hasta más. Y cada vocecita, el docente lo está escuchando, de 7 a 12, de 5:30 a 5:30, de lunes a viernes, de febrero a diciembre. Por supuesto que hay un cansancio mental, que no es que no queramos las voces de los estudiantes, pero muchas veces también agotan. Y aparte la voz de los otros compañeros, la voz del directivo, del padre de familia que está gritando ahí afuera. Entonces son muchas voces que el docente escucha. Por eso se recomienda la técnica del silencio. Se necesita dosis de silencio. Si no puedes estar en silencio en tu casa, puedes estar en un lugar en silencio, puede ser en un templo, o caminar el parque o mar en silencio. ¿Y qué es el silencio? Estar en contacto con uno mismo, porque uno está mucho en contacto con las demás personas. Acuérdense que tenemos los dos tipos de ruidos mentales, las voces de los estudiantes y el mismo sonido ambiente. Eso también ocasiona un desgaste en la mente y principalmente de los docentes. Entonces, como decimos anteriormente, muchos experimentan cansancio, pero no es un cansancio físico, es un cansancio mental, principalmente por lo que estamos pasando hoy día en el sistema educativo. Yo siempre digo a los docentes, fíjense cuando ustedes llegaron en febrero, marzo, comienza el año escolar, fíjense cómo se ven ahora, físicamente. En la primera semana de organización, todos están bien bonitos y guapos, con su blower, bien bellas, y maestro con su bien galán, bien guapo. Y fíjense cómo se ven ahora. Ya hay un desgaste físico y mental. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay que autoobservarnos con mucha más frecuencia y practicar más la técnica del silencio. En cuanto aparte del silencio, que es importante para desarrollar una estabilidad emocional y dejar que la mente descanse, siempre es recomendable que el docente también se relacione con otros profesionales. Escuche a otros profesionales. ¿Por qué? Porque el docente ve muchos niños, ve muchas actitudes y escuchar a un abogado, escuchar a un economista, escuchar a un ingeniero, eso también ayuda mucho en la estabilidad emocional del docente. Abogo mucho por el factor de silencio, abogo mucho por el factor tiempo fuera. Tiempo fuera es salud mental.
cuando siente que no puede más por el grupo de estudiantes. A veces son salones complicados, donde dentro de ese salón pareciera que estuvieran todos los estudiantes con problemas de conducta. Por supuesto que ya a estas alturas ya el docente tiene ciertos desgastes emocionales. Por eso que yo pongo mucho también tiempo fuera, un tiempo para uno, se lo merecen. Si pueden irse un día al interior, háganlo. Contacto con la naturaleza, háganlo. Conversar con otras personas, háganlo. Y principalmente, algo que también fallamos bastante, y me incluyo, el tema principal de todos los docentes es tema de escuela. Donde vayan es el tema de escuela. La comisión, el informe, la madre de familia, el estudiante. A veces es bueno por salud mental ya dejar de hablar un momentito con esos temas y podemos enfocarnos en otros tipos de temáticas. Por ejemplo, yo he estado en lugares bonitos, hermosos, espectaculares, restaurantes de lujo, y el tema de conversación en la mesa es escuela. El tema de conversación es lo que pasó con la madre de familia, lo que pasó con el otro padre de familia, con el salón de al lado. Dense su espacio. La mente necesita descansar. Cuando estén inclusive están hasta en el Decameron, porque hasta van hasta esos lugares bonitos. ¿Y creen que están hablando en la piscina? De la escuela. Están en la discoteca, están con su cervecita porque también se lo merecen. Y están hablando de la madre de familia. Hay que tratar de desconectar ciertos temas. Hay temas que son muy interesantes, que también se pueden enfocar. Entonces también respetar ese espacio también del otro docente que no quiera hablar del tema de escuela. Hasta van con la lista. Estás en el restaurante del Decameron tan rico y te llega con tu lista del informe. Firma que te falta tanto. Por favor, dense un espacio. El docente necesita drenar el estrés. Y cuando hablamos de drenar el estrés, nos estamos refiriendo que el cuerpo necesita relajarse en todos los aspectos, físico, mental, emocional y hasta espiritualmente. Así que hablar muchos temas relacionados a escuela, que llegas a tu casa y estás hablando temas de escuela, también me estás desgastando también a tu familia, a tus hijos. Siempre es bueno hacer estos tipos de separaciones. Cuando llegas a la casa, tú eres mamá, tú no eres maestra. Cuando llegas a tu casa, tú no eres el profesor, tú eres padre de familia, eres esposa, eres esposo. ¿Qué quiere decir con esto? No descuidemos los otros roles de nuestra vida personal también. Todos son factores que también influyen en nuestra propia salud mental. Muchachos, resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? No todo el mundo es resiliente. Tengo que ser sincero en este aspecto. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad humana para enfrentar, sobreponerse y ser fortalecido a través de experiencias negativas. Todos en algún momento hemos pasado por situaciones negativas. Llámese un diagnóstico de un familiar, fallecimientos, accidentes, situaciones legales, y muchos se quedan en la mala experiencia. Pero ¿qué te dice la resiliencia? La resiliencia nos ayuda a enfrentar con mucha valentía lo que nos está pasando en estos precisos momentos. Entonces, por salud mental, también hay que desarrollar la resiliencia, independientemente de lo que les haya pasado o que estén pasando en estos precisos momentos. Pueden que en estos momentos estén pasando problemas personales, familiares, de salud, laborales, ahora con todo lo que está pasando. Pero una persona resiliente afronta con mucha valentía. No quiere decir que seamos de roca. Claro que nos afecta las situaciones, pero la resiliencia nos ayuda a enfrentar, a sobreponerse de cualquier tipo de adversidad. Entonces, este tema de la resiliencia me encanta, me apasiona,
porque siento que no todo el mundo es resiliente. Hay que desarrollar la resiliencia. Una persona con resiliencia es optimista, cree en uno mismo, tiene un control emocional, se adapta a cualquier situación. Trasladarse de una escuela a otra no es fácil. Que los nombren a difícil acceso no es fácil. Después que están aquí en Panamá Centro y se van para áreas de difícil acceso, donde las condiciones son muy diferentes. No hay baños higiénicos, problemas con el agua, los salones de clase no son como los de aquí. Entonces, adaptarse a todos esos cambios también es parte de la resiliencia. Hay que ser flexible con uno mismo. Seamos flexibles. No podemos ser muy duros, hay que ser amables con uno mismo también. Capacidad de resolver problemas, conciencia emocional, apoyo social en otras personas y también tener cierto sentido del humor. Estas son las características de una persona resiliente. Una de las conclusiones es que el autocuidado tiene que ser un factor importante en la salud mental del docente. Siempre es bueno sacar espacios para uno. Este tema del estrés postraumático por empatía o la fatiga por compasión está afectando mucho en los docentes. ¿Por qué está afectando mucho? Porque siempre hay un vínculo con los estudiantes, de una u otra forma. Y cuando el docente solamente de escuchar lo que le está pasando a ese niño o esa niña o ese adolescente, ya hay un trauma directo hacia el docente. Porque ocasiona fatiga emocional, porque uno quiere resolver y ayudar a ese estudiante. Pero ¿qué pasa en un salón de clase? No es un estudiante con un solo problema. Hay 35 problemas en el salón de clase. Cada niño, cada niña tiene ciertas características, tiene ciertas situaciones sociales de salud, madres enfermas, padres presos. Y cuando uno comienza a escuchar las historias de sus estudiantes, el docente se ve afectado emocionalmente. Hay que ser realista, el docente es humano y se afecta de una manera directamente lo que está pasándole con ese niño, con esa niña. Por eso que ese estrés postraumático por empatía o esa fatiga por compasión está desgastando emocionalmente a los docentes, principalmente en su salud mental. No somos de roca, por supuesto, hay situaciones que nos impactan más. Por ejemplo, hay niños que necesitan ser escuchados y ¿con quién van a hablar? Con la maestra. Entonces la maestra tiene que estar escuchando, pues lo hace con mucho amor y cariño, lo comprendo muy bien, pero escucha muchas situaciones complicadas, no de un estudiante, de muchos estudiantes. Y esto está ocasionando en muchos casos desgaste emocional en los docentes. Por eso siempre es bueno esta parte de las capacitaciones, el autocuidado, tu autocuidado personal, tu autocuidado mental. Sé que los momentos no son como antes, pero sí podemos hacer una muy buena función siempre y cuando el docente cuide su salud mental y maneje su estrés para poder desarrollar herramientas educativas en el aula de clase. También es importante resaltar en el docente cuando ustedes se sientan que están somatizando mucho, que sienten que no pueden, que siente que se les sale de control toda situación, busquen ayuda psicológica, busquen ese apoyo del Departamento de Salud Mental. No piensa que todo el que va a psicología tenga algún tipo de trastorno. Claro que sí trabajamos con trastornos, pero también abarcamos otros tipos de temas. Entonces, cuando ustedes se sientan que no pueden o necesitan ayuda, sean flexibles con ustedes mismos y busquen la debida ayuda. Hay pacientes o hay docentes que necesitan ser medicados y prefiero mejor medicarlo, que me lo mediquen ahora, a que después me lo tengan que sacar o llevarlo a una licencia por problemas de salud mental. Entonces, la parte de autocuidado también incluye asistir a psicología, asistir a capacitaciones, tiempo libre para uno.
Dice que la mente tiene derecho a descansar y háganlo, hagan esos tipos de actividades. Y cuando ustedes se sientan que no puedan más, vayan y busquen ayuda. El primer punto sería una salud física y después la salud mental. Ayuda y apoya mucho a los docentes que sienten que ya hay docentes que están deprimidos. Hay que ser realistas, no me gusta decir diagnóstico, pero bueno, ni modo. Hay docentes que tienen un estrés. Hay docentes que tienen trastornos de ansiedad. Y ya hay patología y hay trastornos que sí se requiere el factor del medicamento. Puesto que es importante ser flexible, buscar ayuda y así lograr una mejor salud mental. La labor docente es una labor muy bonita, es una labor muy humana, pero así como es bonita y humana, también desgasta mucho. Por eso que es importante, como quien dice, sacar tiempo para uno, autocuidarse, dar lo mejor de sí mismo, para poder dar lo mejor a los estudiantes y a su familia también. Acuérdense de no olvidar los otros roles, su rol de esposa, de hija, de hermana, de tía, de familia. Eso también es parte de la salud mental. Bueno, soy la psicóloga Dalila Herrera. A sus órdenes, si tienen algún tipo de pregunta, con confianza me lo pueden escribir en el chat.